La pregunta de cómo comienza una epidemia es bastante complicada. De todas maneras, podemos proponer una condición básica para que se desarrolle una epidemia, que sería que la primera persona que se infecta con el patógeno debe, en promedio, transmitir esa infección a al menos una otra persona más. Si eso no sucede, el patógeno va a fallar y no se va a transmitir. Si más de una persona se infecta y por lo tanto infectan a más de una persona, el número de personas infectadas va a incrementar de manera exponencial y vamos a tener una epidemia. Esta idea se describe en la epidemiología como el número básico reproductivo R0. La definición formal para R0 es el número en promedio de infecciones secundarias generadas por el primer individuo infeccioso en una población de individuos susceptibles. Entonces, para empezar una epidemia, el primer individuo infectado infecta a RO más individuos que también infectan a RO más individuos y así sucesivamente, hasta que algo retarda este proceso. Entonces, claramente, entender este proceso y cómo se podrá limitar esta cantidad es muy importante para desarrollar medidas que prevengan la epidemia o que se limite también la transmisión, como hemos visto a lo largo de este curso. Vamos a considerar el principio de una epidemia y qué propiedades pueden contribuir a las tasas de transmisión. Claramente, mientras más está infectando un individuo, puede transmitírselo por más tiempo a otras personas. Entonces se espera que RO se incremente con el nivel de infección, L, le vamos a llamar ese número L. Y las personas que son susceptibles a contraer esta infección, le vamos a llamar S. Estos dos términos juntos nos dan el número potencial de contactos sobre el curso de la infección. Condicionalmente a este número de contactos potenciales, R0 también depende de qué tan transmisible es este patógeno. La transmisibilidad, como vamos a ver, es una propiedad del patógeno y de la población. Podríamos descomponer esta transmisibilidad en dos preguntas. La primera, ¿cuál es la tasa de contactos posiblemente transmisibles? ¿Y qué tan probable es que estos contactos se resulten en una infección exitosa? Este resultado es una propiedad del patógeno en sí mismo. Hay ciertos patógenos que son más contagiosos que otros. Por ejemplo, si uno podría contraer sarampión por estar en la misma habitación que otra persona. En cambio, la transmisión de VIH requiere contacto directo con fluidos corporales. De todas maneras, se sabe que la probabilidad de transmisiones exitosas también depende de las características de la población. Los individuos en la población que están mal, que no tienen acceso a una buena alimentación, son más susceptibles a esta infección. Y además, la tasa de contactos posiblemente transmisibles depende también de las características del patógeno y de la población en sí misma. Para simplificarlo, nosotros generalmente resumimos estas propiedades en una única medida de transmisibilidad que se da por el símbolo griego beta. Entonces, con todo esto, podemos caracterizar a R0 como el producto de infectados susceptibles, también la longitud de tiempo que puede infectar una persona y por beta, la transmisión. Este brote solamente se va a transmitir si R0 es mayor que 1. Entonces podemos usar esta medida para reducir a R0. Por ejemplo, podemos reducir el número de infectados aplicando vacunación, o podemos pedir a las personas que están enfermas ya que se queden en casa, o también podemos reducir la transmisibilidad limitando los contactos o introduciendo medidas sanitarias como el lavado de manos o toser en tu manga, en tu codo. También se sabe que R0 es una medida de promedio y también de lo que se espera en que resulte la transmisión. De hecho, todas estas propiedades podrían variar de persona a persona, así que es bastante posible que una epidemia falle en resultar epidemia si las primeras personas infectadas tienen pocos contactos o poca transmisibilidad. De manera similar, es probable que un pequeño brote de infección sea exitoso si las personas están más en contacto con otras personas y resulta ser más transmisible. De hecho, mientras R0 es una característica muy importante, cualquier brote particular depende mucho de dónde y en quiénes aparecieron los primeros casos.